Cada cosa se esfuerza, en cuanto está en ella, por perseverar en su ser. Baruch Spinoza. Ética demostrada según el orden geométrico. Parte tercera, proposición 6. Baruch Spinoza. Spinoza, nace en el año 1632 en la ciudad de Ámsterdam nace en el seno de una familia judía, permanece en Portugal hasta fines del siglo XVI, donde nuevamente la corona toma una política muy sangrienta con el pueblo judío, implementando la muerte y la cárcel de los judíos para confiscar sus bienes y acrecentar los recursos de la corona que se encontraba en una fase colonialista. En esta circunstancia, el padre de Spinoza, Miguel Spinoza, decide emigrar y pasa primero por Nantes, una ciudad francesa, y luego se radica en Ámsterdam. La familia de él, podríamos decir que mantuvieron la tradición judía, la práctica religiosa, sus costumbres, pero debieron salir perseguidos o exiliados como tantos otros. Y su familia vive en Ámsterdam, la capital de Holanda, en tiempos de muchas disputas entre los monárquicos y los republicanos, cosa que ya también había o estaba ocurriendo en Inglaterra y estaba por aconteciendo también en Francia. Baruch Spinoza, también conocido como Benedicto Spinoza, perteneció a una familia que ocupaba una buena posición en la comunidad judía de Ámsterdam. El padre de Baruch era un rico comerciante y trató de dar a su hijo una educación impecable. Con el tiempo, el joven colaboró con las actividades comerciales familiares, pero sus intereses eran otros. Su padre empezó a pensar en él como en un futuro rabino. Comienza teniendo una educación, religiosa en la comunidad, en la escuela de la comunidad judía, y se dedica a estudiar, por ejemplo, el Antiguo Testamento, a estudiar hebreo, para conocer y leer las Sagradas Escrituras. Entonces es sobre todo una educación religiosa la que él comienza a tener, que de alguna manera influye en su pensamiento porque tiene por centro a Dios. Y la idea fundamental de toda su filosofía parte de la idea de Dios y de entender qué cualidades y atributos surgen de esa idea de Dios, ¿no? Así que ya desde el principio, de sus primeros tiempos, la educación que recibe Spinoza es una educación religiosa, que de alguna manera le enseña o lo lleva a poner a Dios como centro de todos sus pensamientos, ¿no? Lo que va advirtiendo Spinoza es que la práctica religiosa, las formas institucionales de la religión judía y otras también, le parecían como reñidas con el espíritu mismo de la religión y básicamente el pensamiento judío. De eso parte desde allí hasta llegar a una revisión y una reformulación de la misma idea de Dios. Allí es donde aparecen una de las características verdaderamente escandalosas de su pensamiento. Además de familiarizarse con la lectura del Antiguo Testamento y el Talmud, y con las especulaciones de la Kabbalah, los intereses intelectuales del joven Spinoza se orientaron hacia las matemáticas, la filosofía y los idiomas.
Su abierta inteligencia lo llevó a cuestionar los puntos de vista ortodoxos para la interpretación de la Escritura, y en 1656, cuando solamente tenía 24 años, fue solemnemente excomulgado. De modo que a partir de ese momento quedó prohibido a cualquier miembro de la comunidad judía leer sus textos, relacionarse con él e incluso acercarse físicamente a su persona. La excomunión en la iglesia judía, en la sinagoga, es o puede ser o más leve o más dura que lo que conocemos habitualmente por excomunión en el mundo católico cristiano, porque tiene 3 planos, uno podríamos decir leve, uno mediano y otro muy duro. La que recibió, la que le infligieron a Spinoza es la muy dura, que se llama el jerem. El jerem es una maldición prácticamente, serás maldito de día y de noche, y los animales, y en fin, y que es ilevantable. Quien recibe el jerem lo recibe para siempre. Los motivos de la dura condena aplicada a Spinoza hay que buscarlos en sus primeros escritos filosóficos. Allí planteaba que Dios no era solo espíritu eterno, sino también cuerpo infinito. En ello partía de la filosofía de Descartes, corrigiéndola. Si Descartes afirmaba que había 2 sustancias, la extensa y la pensante, Spinoza entendía que ambas eran en realidad modos de una única sustancia superior, que era Dios. Pero, de este modo, al conferir la extensión infinita a la sustancia divina, se la identificaba con el universo, con la naturaleza. Para los rabinos, esto era simple panteísmo. Entonces, si en lugar de postular un Dios, tal como lo postuló la religión judeo-cristiana, nosotros postulamos un Dios que sea a la vez sustancia y que a la vez se identifique con la totalidad de la naturaleza, entonces no vamos a caer en ese orden de inconsistencia lógica. ¿Por qué? Porque justamente Dios va a ser absolutamente infinito. ¿Por qué? Porque va justamente a comprender dentro de sí la totalidad de lo real. Y además, Dios va a ser absolutamente perfecto. ¿Por qué? Porque justamente no queda nada fuera de sí, ninguna perfección posible o resto de realidad queda fuera de Dios como entidad. Obviamente, Spinoza iba a ser acusado de panteísmo, pero hay que tomar en cuenta que el panteísmo de Spinoza no es un panteísmo al modo místico o al modo en que muchas veces intentó comprendérselo o incluso reprochárselo. El Dios de Spinoza es un Dios que contiene en sí mismo la totalidad de lo real y es una especie como de entidad lógica de la cual se va derivando justamente lo real. Dios existe, pero no es trascendente. ¿Qué es si no es trascendente? Es inmanente a la realidad misma. Por lo tanto, una relación entre personas es una relación en donde la actividad de Dios está presente, porque no los trasciende. Quiere decir que las relaciones que vinculan a los seres y las cosas entre sí, por allí está circulando la idea de Dios. No es ninguna figura eminente, ninguna entidad moral, ningún ser todopoderoso, sino que lo todopoderoso es la naturaleza misma. Spinoza dice que concebir a un Dios que no es extenso es quitarle una de sus perfecciones. Entonces, un Dios absolutamente infinito no solamente tiene que incluir el pensamiento, sino que además tiene que incluir la extensión. Ahora bien, ¿qué es esta extensión? Este atributo, que es la extensión, en realidad está conformado por la totalidad infinita de los cuerpos. Esto es, por el aspecto que presenta la totalidad de los cuerpos, constituyendo al universo. Ahora, ¿qué pasa? Esta totalidad de los cuerpos, en realidad, es una especie de sistema cerrado. Hoy en día podríamos decir, y este es un anticipo realmente revelador de Spinoza, que el sistema de la extensión es un sistema de energía. ¿Por qué? Porque en realidad los cuerpos están constituidos por corpúsculos
que van cambiando de forma y van adquiriendo nuevas configuraciones de forma permanente. Spinoza afirmó también que era imposible demostrar la inmortalidad del alma y que la Biblia debía ser libremente interpretada, sin prestar atención a la exégesis oficial. La hostilidad hacia Spinoza no cesó con la excomunión y hasta se llegó a atentar contra su vida. Como consecuencia de ese intento de asesinato, fue a residir a un pueblito cerca de Leiden y 3 años más tarde a los alrededores de La Haya. Trató de llevar una vida discreta, reservada y dedicada al estudio y la escritura. Se le conoce un único intento de formar una familia que no prosperó porque el padre de la novia impuso la condición de que Spinoza abrazara el cristianismo. Toda su obra filosófica y todo el desarrollo de su profesión y de su pensamiento lo hace apartado y de alguna manera rechazado por el mundo religioso y el mundo incluso filosófico. Es muy interesante ver cómo las reacciones que suscita Spinoza, reacciones muy fuertes de rechazo y de aceptación. O sea, por ejemplo, algunos han llegado a decir que de todos los hombres que el diablo había utilizado para destruir la obra de Dios, Spinoza era el peor de todos. Incluso algunos lo acusaban que como en realidad se dedicaba a escribir y a trabajar de noche, lo hacía porque se ocupaba de obras de las tinieblas. Baruch Spinoza. En 1673 se le ofreció una cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg, pero la rehusó para mantener su independencia y aislamiento. Solo 2 obras fueron publicadas por Spinoza durante su vida: Los Principios de la Filosofía de Descartes y el Tratado Teológico Político, aparecido anónimamente en 1670. Poco después de su muerte, irían apareciendo sus otros escritos, y su obra más importante, La Ética demostrada según el orden geométrico. Porque en realidad Spinoza escribió su obra principal siguiendo el método de Euclides. El método de Euclides parte de ciertos axiomas y de ciertas definiciones, y a partir de esas definiciones y de esos axiomas se van derivando, lógicamente, una serie de proposiciones a lo largo de las cuales se demuestran justamente esas definiciones y esos axiomas de los cuales se partió. Él dice que va a tratar de las pasiones y de los sentimientos humanos como si se tratara de líneas y de puntos. Entonces, la ética que funda Spinoza es una ética objetiva, es una ética que es deducida justamente como se deducen las propiedades de un triángulo. Entonces, el amor intelectual, que es la figura, de Spinoza, o el elemento, donde culmina toda la ética de Spinoza, el planteo ético de Spinoza, es alcanzar la forma de conocimiento más perfecta por la cual yo veo toda la realidad surgiendo, cada cosa singular surgiendo, o como un modo, finito, y todas las cosas relacionadas entre sí, que en el fondo están surgiendo de ese ser divino que es Dios. Surgiendo obviamente necesariamente, constantemente en todo momento. E incluso me comprendo a mí mismo como una manifestación de Dios, y ese amor que yo tengo a esa fuente de la cual surjo, o a esa causa inmanente que es Dios, me doy cuenta que es Dios amándose a sí mismo. El problema no es Dios, sino el uso político-moral que se hace de Dios. Este es un tema tal vez el más escandaloso, en donde a partir de ello él dice toda moral que construye qué es el bien y qué es el mal es un aparato de sometimiento y obediencia. De ahí que su libro principal, La Ética, sea el texto más escandaloso, donde dice son las relaciones entre las cosas
y entre los hombres las que establecen lo bueno y lo malo. No existe el bien y el mal, sino lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno? Aquello que, no siendo yo mismo, me afecta y me produce sentimientos de alegría. Me compone. Aquella otra cosa que el término que utiliza son encuentros, que se generan encuentros y composiciones. Lo que genera desencuentros y descomposiciones en las afecciones entre los seres y las cosas son las pasiones tristes. Spinoza, tanto en la ética como en su tratado político, hace una crítica muy fuerte a aquellos filósofos y teólogos que tratan a las pasiones humanas como si fueran pecados o vicios de una recta razón. Y lo que va a marcar Spinoza es que las pasiones son constitutivas de la naturaleza humana, que son tan naturales como las acciones. Y bueno, que solo sobre el reconocimiento de este carácter pasional ineludible en todo hombre es que efectivamente se va a poder acceder al conocimiento. La filosofía de Spinoza parece priorizar el aspecto lógico, formal o arquitectónico del sistema, su orden geométrico. Sin embargo, le da gran importancia a aspectos tan poco formales como el cuerpo, las pasiones, los afectos y ese deseo o impulso que recibe el nombre de conato. Concretamente dice Spinoza que todas las cosas particulares, todos los cuerpos particulares, justamente se encuentran en interconexión. Cada cuerpo es una entidad autónoma, relativamente autónoma. ¿Por qué? Porque cada cuerpo está animado por lo que Spinoza llama el conato. El conato es una tendencia de la cosa a permanecer o a mantenerse en la existencia. De alguna manera, el conato es la esencia de toda cosa singular. Es decir, según Spinoza, todas las cosas singulares, incluidos los hombres, tenemos o poseemos un conato. Este conato, que años después, por ejemplo, se llamaría instinto de vida, o incluso en Freud, libido, es decir, esto que nos lleva a permanecer en la existencia. El conatus, para definirlo con precisión, quiere decir que cada cosa, en cuanto puede, persevera en su ser. Es decir, para decirlo más fácilmente todavía, cada cosa, en la medida en que dependa de sí misma, quiere seguir siendo. En la medida en que no haya circunstancias exteriores que le impidan ser, cada cosa persevera en ser. Los conatos también, además, se pueden unir entre sí para justamente constituir nuevos organismos o nuevas relaciones. Es más, va a decir Spinoza que si nosotros vamos subsumiendo los cuerpos, uniéndolos entre sí, entonces vamos a encontrar que, bueno, por ejemplo, en esta habitación estamos acá reunidos, entonces nosotros a su vez somos un cuerpo. A su vez, dentro de esta ciudad conformamos una multitud de individuos, entre todos conformamos otro cuerpo. Y así, si nosotros vamos ascendiendo en la multitud de los cuerpos, llegamos justamente a la faz total del universo, es decir, a la configuración de todos los cuerpos. Existe el individuo, pero el individuo es la colectividad. Entre lo colectivo y lo individual no hay ninguna separación. Entre lo político y lo social tampoco hay una separación. Lo político es una forma de desagregar lo social en donde unos hacen obedecer a los otros. Para Spinoza, lo social debe pensarse como un encuentro que potencia el conato de los individuos. En vez de sostener, como el filósofo inglés Thomas Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre, Spinoza entiende que cada hombre completa a los otros y es completado por ellos. Una comunidad es un individuo colectivo que potencia las posibilidades y los derechos de sus miembros.
En Spinoza, a diferencia de las teorías contractualistas, en ningún momento hay contrato ni hay cesión del derecho natural. Él parte también de la idea de que en el estado de naturaleza el hombre cuenta con su derecho natural, pero justamente al estar enfrentado con los otros hombres, su cognatus está totalmente debilitado por una cuestión de utilidad y para poder perseverar en la existencia, el hombre, desde la teoría spinoziana, reconoce que lo más útil para un hombre es otro hombre, y así es como se constituye un cuerpo político. El conato, el apetito y el deseo son tres nombres que tienen un único referente, es decir, los tres designan una única entidad. Ahora, ¿qué es este conato? Este conato o este deseo es justamente uno de los nombres que recibe la esencia de todo lo existente. Según Spinoza, nosotros somos conato, nosotros somos deseo. Baruch Spinoza falleció de tuberculosis en 1677. Solo tenía 44 años de edad. Su filosofía fue a la vez mística y racionalista, iluminista y religiosa. Ha influido a Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a Sigmund Freud, a Gilles Deleuze y a muchos otros pensadores. Hay un antes y después de la lectura de Spinoza. Podríamos decir, te da vuelta la cabeza. Pero al decir te da vuelta la cabeza, en términos spinozianos, te da vuelta el cuerpo. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. La idea de pecado, la idea de culpa, la idea de mal, la idea de envidia, la idea de rencor, la idea de odio, es completamente expulsada de la concepción spinoziana. Lo que hay es positividad, encuentros, composiciones, relaciones, vinculaciones limitadas, precarias, porque somos modos precarios de una totalidad. Si bien Spinoza era un filósofo del siglo XVII, su obra no deja de aportarnos una serie de caminos para interpretar la política, y bueno, para pensar la realidad. La filosofía tiene eso que de algún modo siempre nace en una época, en un contexto determinado, una situación política, económica determinada, desde la cual el filósofo habla. Pero al mismo tiempo tiene algo perenne que le permite perdurar en el tiempo y volver a hablar de él, y que en algunas cosas vuelva a conmover. Las ideas que alguna vez algún filósofo planteó en algún momento de la historia de la filosofía, ¿no? Entonces Spinoza tiene eso. Uno puede volver a leerlo, y si bien hay mucho contexto en su obra también hay un valor que es eterno, por el cual uno lo puede traer de nuevo y hacer una lectura y encontrar algo interesante para el mundo contemporáneo. Uno puede pensar si acaso este programa de Spinoza no es demasiado ambicioso, es decir, pretender que nosotros veamos como seres finitos las cosas desde la especie de la eternidad, como la vería este Dios sustancial que Spinoza nos propone, tal vez quizás es una exigencia demasiado ardua. Sin embargo, el mismo Spinoza termina su ética con las siguientes palabras: todo lo excelso es tan difícil como raro. Esto es, él reconoce realmente que no es fácil lograrlo. Sin embargo, tenemos que intentar hacerlo.